Amén, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este canal. Gracias por estar sintonizando con nosotros. Estamos muy gozosos de lo que Dios está haciendo, muy bendecidos este día, porque Dios es bueno y Dios es bueno en cada momento. Él es fiel y estamos muy contentos de lo que estaremos haciendo este día en este programa. Bienvenido, hermano Fraín. Amén, hermana Jennifer, la evangelista Jennifer. Amén. Le damos gracias al Señor porque estamos en este día aquí grabando este podcast nuevo con testimonio nuevo, ¿verdad? Entonces estamos agradecidos a Dios porque Dios nos permite nueva oportunidad, Señor, para presentar, ¿verdad? Este programa y ojalá que sea de bendición para todos los que nos escuchan en las redes sociales. Compártalo, dele like. Acuérdese que la palabra llega a vidas, ¿verdad? Y vidas son tocadas, son transformadas por medio de algo que usted compartió. Entonces, el día de hoy tenemos a una persona especial para nosotros, un invitado. Y queremos que se presente ese invitado, nuestro hermano Jeffrey Cázares, ¿verdad? Amén. Entonces, Bienvenido, pues, Jeffrey. bienvenido Gracias, y gracias. preséntate, bro. Pues primeramente quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que nos está dando de compartir una palabra que puede cambiar vidas y pues darle gracias por el momento y por el cambio que ha hecho en nuestras vidas. Mi nombre es Jeffrey Cáceres, tengo 24 años y soy de Nicaragua. Llegué a este país hace como un año y medio y Dios ha empezado a hacer grandes cosas en mi vida aquí. Amén, amén. Sí, y lo hemos visto, solo para dar un poco de referencia, Jeffrey no acaba de llegar a nuestra iglesia, pero tiene un poco tiempo que ha llegado y hemos visto cómo Dios ha comenzado a obrar en él. Y parte de eso, hermano Efraín, yo creo que es la obediencia, ¿no? Porque la palabra dice que Dios ama al que obedece. O sea, es más grande la obediencia que el sacrificio, Jeffrey. Y a lo mejor a través de este curso. Ha sido unas cosas difíciles y todo, pero el Señor te tiene aquí, así que estamos muy contentos de tenerte con nosotros este día. Y pues ya nos compartiste que eres de Nicaragua. ¿Qué dirías que cómo fue tu niñez en Nicaragua? Platícanos, bro. Pues crecí con mi familia, con mis abuelos, vivía con mi madre y mis abuelos, conocí a mi papá a los 6 años y pues mi niñez fue como la de todo niño, pues ah, siento que mi mamá estaba haciendo un buen trabajo conmigo, mis padres, mis abuelos, yo les digo mis padres a mis abuelos, les llamo papá y mamá, ellos siempre me brindaron mucho amor, cariño. Mi tía que vive conmigo ahora, ya vivía conmigo en ese tiempo también, entonces sí de niño tuve como siento que sí me abordaron bien mis padres. En esos tiempos mis abuelos me llevaban a la iglesia católica, pero no conocía de Dios, nomás iba a la iglesia con ellos y me dormía siempre. Amén. Entonces, creciste sin tu papá, bro. Crecí sin mi papá, lo conocí a los 6 años. Él estaba en Canadá y cuando él regresó a Nicaragua, yo tenía 6 años. En ese momento fue cuando lo conocí. Sí me relacionaba con la familia de él, con mi abuelita, algunos tíos que eran familia de él, pero no lo conocía. ¿Cómo afectó eso en tu vida de niño, de no tener a tu padre al lado? Pues nomás siempre me hacía preguntas acerca de él. Le preguntaba a mi mamá de él y ella me decía que estaba en otro país y que algún día lo iba a conocer. Pero le doy gracias a Dios que tenía a mi abuelo, bro. Mi abuelo Cubrió esa parte. ha sido mi padre, pues. Los dos son mis padres, pero mi Ya. abuelo es una persona muy importante en mi vida. Amén. Bendecimos a los abuelos porque guardan un espacio muy especial en Yo, nuestras Así vidas, en la es. yo no verdad. conocía a ninguno de mis abuelos, pero bueno, este sí. Amén, pero sí, yo puedo decir que yo amo a mis abuelas y son algo muy especial para mí también. Jeffrey, y moviendo un poquito más para ya cuando vas creciendo, ¿cómo fue tu adolescencia? Ya en mi adolescencia empezaron a cambiar cosas porque, pues, fue un niño que casi no me dejaban salir a jugar, entonces yo iba creciendo con esa tal vez curiosidad de saber qué había afuera.
Entonces cuando ya fui entrando en mi adolescencia, iba teniendo ciertas libertades y podía salir, iba conociendo lo que había en el mundo. Y recuerdo que cuando ya estaba como en sexto grado, tenía como unos 10 o 11 años, fue cuando despertó en mí como una curiosidad por las cosas que yo miraba en los demás, porque la mayoría del tiempo siempre estaba relacionándome con personas mayores. Entonces, cuando yo miraba lo que ellos hacían, me empezó a atraer ciertas cosas. Ya, ok, eso es algo muy interesante porque se ve todo el tiempo, hermano Efraín, que la curiosidad es lo que te hace muchas veces como desviarte de un camino bueno, ¿no? Entonces, ¿qué dirías que fue algo que batallaste en tu adolescencia? Pues creo que en ese momento no pensaba que estaba batallando, pero porque nomás estás experimentando y estás aprendiendo. Pero desde esa edad, como empecé a tratar como de encajar, como les digo, estaba con personas mayores y yo quería ser como ellos, los miraba como una referencia y es por eso que como empezó algo interno en ti que te dice, yo tengo que ser así, yo tengo que empezar a hacer este tipo de cosas, pero a veces a esa temprana edad muchas personas, muchos jóvenes no lo entienden, muchos adolescentes no lo entienden, simplemente están como, es lo que me pasaba a mí, nomás solo quería ser como ellos, y no entendía si esto traía consecuencias o no a mi vida. Está tremendo eso. Amen. Entonces dirías que fue tranquilo, ya creciendo como un poquito más a joven, 15 años, 16 años, 17. ¿Qué era de tu vida en ese tiempo? Pues creo que desde ese momento, como a los 11 que te digo, que empecé como mi adolescencia y mi juventud, me fui desde ese punto de referencia que te digo que miraba a las personas, me fui contaminando más en las áreas de los vicios, bro. Me acuerdo que tenía un amigo, tengo un amigo, es menor que yo, unos 2 años, y ellos tenían una venta, bro, una tiendita. Y desde ese momento nosotros mirábamos que los mayores, las personas como del barrio, así, siempre estaban con un cigarro en la boca. Y como él tenía una venta, vine y, no sé, siempre que lo que yo miraba influía, era una influencia para mí, pero yo era una influencia también para Para los los de de mi atrás, edad, para ya. los de mi edad. Entonces, Oh my me goodness. acuerdo que empecé con él y le dije, hey, róbate unos cigarros, le digo, y lo vamos a fumar ahí. Había un lugar por la escuela donde estudiábamos que estaba bien solo siempre. Y creo que ese fue uno de los primeros momentos en los que mi vida empezó a ir por otro rumbo. Y es bien interesante porque yo era una persona en la calle una cosa y en mi casa era otra cosa. En mi casa todos pensaban que Eras era un angelito, un buen de... muchacho, Porque te así, habían cuidado, como no, como claro. les mencionabas, o sea, no te dejaban ni salir pequeño tanto. Sí, y en mi familia pues nunca, pues la verdad en mi casa no había, nunca había visto un ejemplo de de ese eso. tipo, entonces ellos no se esperaban que tenía mi hermano mayor era bien centrado también, entonces ellos no se esperaban que yo estuviera haciendo este tipo de cosas. Empecé así y ya que cuando llegué eso fue cuando estaba como en sexto grado que empecé a experimentar así. Ya cuando me tocaba cambiarme de escuela, empecé las secundarias. En Nicaragua es el séptimo grado, empieza la secundaria. Estaba con muchos de mis compañeros con los que estaba en sexto grado, pero llegaron otros nuevos que yo no conocía y eran, como siempre me había enfocado en seguir a los mayores, eran ya muchachos que ya estaban más grandes, que tal vez ya estaban repitiendo y ya tenían muchos años Sí, ahí sí. y yo me empecé a juntar con ellos. Y cuando yo me empecé a juntar con ellos, ya ellos ya tenían, por ejemplo, el vicio del cigarro metido y ya estaban empezando a experimentar con otras cosas. Al principio, pues yo le temía ciertas cosas porque mi papá batalló mucho con lo que son las drogas, a mucho tipo de droga y mi mamá siempre me decía, siempre desde pequeño, nunca vayas a hacer eso porque tu papá tuvo este problema
Y eso está puede estar en tu sangre, me decía él. Puedes ser atraído. Entonces ella siempre me aconsejaba en esa área, pero pues uno no hace caso, brother. Y Y ahí va. ya como como a los 12 años, 11 años, eh, ah, probé por primera vez lo que es la marihuana y ahí empezó una temporada de mi vida ya diferente. Aún no trabajaba, aún no hacía nada, pero en la escuela me estaba ya saliendo de la escuela para ir a hacer este tipo de cosas. Eso es como parte de mi adolescencia, cómo empezó, cómo estaba empezando. Qué tremendo porque, o sea, lo que la mamá de Jeffrey trataba de hacer es lo que vemos en lo espiritual. Como hay cadenas generacionales que que el humano arrastra. Entonces, es importante que si alguien en nuestras familias ha practicado diferentes cosas, ya sean vicios, brujerías o diferentes cosas que hayan practicado, es importante no ponerle un alto. Pero muchas veces en nuestra carne o en la natural no podemos ponerle un alto. Necesitamos una fuerza mayor y no solo una fuerza, sino que Dios es el poder, ¿no? Entonces, entonces... Y ahí está algo interesante, hermana, ahorita que tocó ese punto para todos los que nos escuchan, que habla sobre las maldiciones generacionales, ¿verdad? Las cadenas. Entonces, algo importante es que yo siempre en la generación que yo crecí, se oía que gente iba a hacerse, a barrerse, a que le hicieran limpias porque tenían ciertas cosas. Y algo es bien importante para todos los que nos escuchan, que eso te viene y te acarrea más condenación, te acarrea más cadenas, más traumas, porque dice la palabra que el diablo no puede echar fuera al diablo. Exacto. Entonces, solamente la mano de Dios es la que puede libertar a una Amen. persona. El Para, poder. nomás quise enfocar algo para los que nos escuchan, para que sepan, no vayas a los brujos, no vayas a los hechiceros, que son blancos, que son rojos, Yeah. no importa qué color sean, pueden ser verdes, Amen. pero ¿qué? Te van a maldecir tu vida. Arrímate a Dios para que tu vida cambie, tu vida sea Amén. transformada y rompa las cadenas. Amen. Solo Él puede romper las cadenas, ¿no? Entonces, por eso podemos ver en Jeffrey que tu mamá te decía como, no hagas eso. Pero tu naturaleza, tu carne, a lo mejor no son los genes, sino tu naturaleza en la carne, te impulsó a eso. Así es. Entonces, o sea, tu papá sufrió de eso y no sabemos si más generaciones atrás, solo tú sabrás si hay información sí. ahí. Pero por eso es importante cortarlo y el poder que lo puede cortar es Dios. Y antes de seguir, ¿verdad? Otro punto que quiero dar bien importante a las redes sociales, a los que nos escuchan, es de que la palabra dice que cuando nosotros rechazamos a Dios, como nuestras generaciones, dice que la maldición llega hasta la cuarta generación. Cuando tú no aceptas las cosas de Dios, cuando tú eres rebelde a la palabra, todo, desobediencia, dice que llega la primera, la tercera y cuarta generación de todas tus familias. Pero dice que el que se arrima a Dios, dice que el que le acepta, dice que llega su bendición hasta 10 generaciones, hasta ¿cómo dice? Hasta 1000 generaciones, ¿verdad? Entonces, es algo importante que hay que mirar allí, que Dios tiene bendición para darnos. Sobreabundante. Sobreabundante. Entonces, nosotros que ya hemos aceptado a Cristo, nos hemos arrepentido y regresado a su camino, la bendición va a estar sobre nosotros. Amén. Y sobre nuestras generaciones por venir. Pero conectando una vez más atrás, dijiste que en esa temporada tu vida comenzó a tomar otro camino. Ya, ese fue como el principio. Ya luego, pues mis amigos de mi barrio ya estaban creciendo también. Algunos estaban mayores, otros estaban de mi edad, otros menores. Entonces empecé a compartir experiencias con mis amigos del barrio, mis amigos de la escuela. Pero yo miraba que de todos ellos, bro, yo era el primero, bro, que había empezado con las drogas, bro. Nomás ellos tal vez que fumaban cigarros, también ya estaba experimentando con el alcohol. Me acuerdo que una de las primeras veces que me salí de la escuela y nos fuimos a un lugar, al mismo lugar donde fumábamos, empecé con el alcohol también. Y ya fui combinando, ya no solo estaba fumando cigarros, fumando marihuana, ya estaba comenzando con el alcohol. Y me acuerdo que la primera vez llegué a mi casa, me sentí diferente, pues en ese momento tú te sientes, ¿qué es esto? Nunca lo he probado. Y me quedé dormido en mi cuarto, en el piso. Y cuando me desperté, pues ya estaba un poco mejor y dije, pues esto no
no es nada malo, dije yo. Y empezó a activar eso. Ya cuando empecé con el alcohol, pues ya mis amigos, en Nicaragua muchas personas el alcohol no lo miran como, no es tan malo como las drogas, pero al final es lo mismo. Ya, una Ya. adicción, se crea una Sí, adicción. entonces ya me acuerdo que con mis primeros, con mis amigos del barrio ya estábamos yendo, buscando fiestas, aunque estábamos pequeños. Íbamos a las fiestas del pueblo, no nos dejaban entrar, pero nos quedamos en la calle, ya comprando alcohol y cosas así. Y ese me llevó a otra etapa de mi vida, que fue el desorden sexual. Empecé a conocer muchachas y nomás en ese momento tú no entiendes lo que atrae tu vida. Ese tipo también de ataduras. Ajá. Y entonces ya no solo estaba experimentando con alcohol, con marihuana, con cigarro, también ya estaba atrayendo a mi vida otro tipo de atadura. Eso pues es como tipo cuando ya estaba como unos 14 años. Wow. A los 15 años empecé a trabajar, aprendí a cortar pelo en Nicaragua. Mi tío tenía una barbería. Y al principio todo bien, pues me sentía bien entusiasmado. Y... Pero de repente en este trabajo tú estás conociendo todo tipo de personas. Conoces desde un abogado, desde un doctor, desde un juez, hasta el pandillero Más malo. más peligroso. Entonces tú estás hablando con todo este tipo de personas y como te está trayendo lo malo, tú nomás te estás llenando más de lo malo. Y con las personas que trabajaba ya eran personas que ya andaban en el mundo, ya conocían el mundo, pues personas mayores, yo 15 años y Ya experimentadas del mundo. ellos ya tal vez 35 años, con hijos, con vicios y todo. Y recuerdo que llegó él es uno de mis amigos, gracias a Dios su vida ha cambiado también. Pero en ese momento me acuerdo una vez que me dijo, yo nomás había estado tomando en las calles, escondido así. Y en ese momento él me invitó a un bar, bro. Y fue cuando ya me fui metiendo más y más, conocí lo que eran los bares, las fiestas y me gustó, bro. Y mencioné lo del área sexual porque hubo una etapa de mi vida que yo conocí a una muchacha y esta muchacha ya tenía ciertas adicciones también. Y al yo relacionarme con ella me llevó a querer experimentar otras Otras cosas. cosas. Y fue cuando mi vida siento que fue cuando mi vida así ya estaba en un punto donde ya no tenía control. Y empecé a experimentar, ya la marihuana era parte de mi vida. Y cuando tú consumes algo, es lo mismo, quieres experimentar más, más, más. Wow. Más Y fuerte. Es la adicción que se crea, la dopamina que está sí, actuando ahí. por decir, tú ya probaste algo y dices, pues esto ya lo controlo, a ver qué hay aquí más. Entonces ya empecé a conocer otras cosas, ¿Qué tipo de droga existe? probé, bro, mucho éxtasis, LSD, cocaína. Probé también el crack un par de veces, pero como me atrajo más la cocaína, yo sentía que el crack era El, muy el, bajo. el crack que era, bro. Es piedra, es Es cocaína, como pero el ya, cristal, ¿o? sí, como el cristal. Entonces, yo no me gustó tanto porque me gustaban más las emociones más fuertes. Y Wow. esa droga, bro, no te dilata mucho en tu sistema, entonces crea una adicción más fuerte porque como no dilata, las personas quieren más, 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 más. Entonces no me metí mucho en esa área, pero sí mi vida empecé a batallar mucho en lo que es este tipo de drogas y sobre todo la cocaína y el éxtasis. Y la cocaína fue una de las cosas que yo más miedo le tuve a tocarlo porque fue donde mi papá más tuvo problemas. Wow. Y eso que me dijo mi mamá, Y está interesante, ¿eh? sí, mi mamá me decía, yo sabía que eso era lo que mi papá había batallado más. Y yo me acordaba las palabras que me decía mi mamá. Oh, Ten cuidado porque tu papá... te resaltaba Te la entró ahí. palabra ahí. Sí, Pero entonces dirías, Jeffrey, que en esa ocasión tu vida llegó a
un hoyo profundo, ¿no? Y para ir moviéndonos un poquito más, pero tú mencionaste atrás de que tú creciste en una iglesia tradicional, ¿verdad? Entonces, no creciste siendo cristiano, no, pero sí creciste conociendo a Dios. Sí, en esa parte, pues no lo había mencionado, pero como un poco de mi adolescencia, aunque ya estaba haciendo estas cosas, te dije, mi familia pensaba que yo era una cosa y en la calle yo era otra cosa. Entonces, mi papá ya había sido restaurado de las drogas y él asistía a una organización que ellos proclaman el nombre de Jesús, pero no es iglesia, no es de ninguna denominación, nomás ellos son personas como lo que estamos haciendo ahorita, ellos dan testimonio de cómo Jesús ha cambiado sus vidas. Entonces él me llevaba y me acuerdo que en ese lugar yo no sabía orar y ahí aprendí ciertas cosas, cómo pedir a Dios, empecé como, sí, porque yo miraba que en sus testimonios como ellos decían, yo le pedí a Dios esto y entonces ahí fue como algo que despertó en mí, sí, Dios es real, Existe, sí. ya. Entonces, pues nomás crecí así. Ya cuando mi vida estaba así, bien enredada, ya mi dinero no me resultaba, bro, para sostener todo esto, porque son cosas caras, bro. Y la verdad que mi dinero todo lo tiraba ahí, entonces de mis amigos, muchos de ellos ya estaban traficando. Y yo digo, pues ya no voy a gastar dinero de mi trabajo, ahora que esto se mantenga solo, dije. Y le empecé a conectar con personas y ellos me daban a mí cierta cantidad de droga para que yo la vendiera y así yo sostener lo que yo consumía y sostener también lo que mis amigos consumían. Porque, Tú invitabas. como te digo, que influenciaba con unos amigos, muchos estaban conmigo, yo les, hey, toma esto, prueba esto, vamos aquí, vamos allá. Y eso, bro, ahora vamos entrando en otra área, que es las finanzas, bro. Porque aunque uno no sabe, y eso mi papá me lo dijo una vez, me dijo él, todo lo que hay aquí, me dijo, no es tuyo, todo le pertenece a Dios. Y si Dios te da una bendición en tus finanzas y tú lo usas para malgastar tu dinero en vicios y drogas, tú estás maldiciendo tus finanzas, me dijo él. Oh, wow. Pero yo no lo entendía. Entonces ya empecé a tratar de que mis finanzas, la base fueran ese tipo de negocios. Entonces fue como un tipo de, entraste en un desorden ahí en esa área de finanzas. Pero ¿cómo impacta a Dios entonces? Es ¿Cómo? ahí Y ya, donde voy entrando. Entonces, cuando mi vida ya está metida desorden sexual, drogas, alcohol, mi carácter estaba destruido, mi relación con mis padres, y entró esta parte de las finanzas, empecé a sentir ahogado, bro. Me empecé a sentir dónde estoy yendo, porque siempre soñaba yo con tener una vida, pues, por lo menos cómoda. Y fue cuando me acuerdo una vez que estaba en mi cuarto y no hallaba, bro, qué hacer, tenía que pagar cierta cantidad de dinero. Y me acuerdo, estaba en mi celular y me acordé de las palabras que daban en los testimonios y me acordé de Dios, bro. Y puse una adoración. Y me acuerdo que puse esa adoración y cuando la estaba escuchando, el adorador decía, si se humillara mi pueblo, decía, entonces yo iré y sanaré la wow. tierra. Y Amen. esa palabra, y él les está invitando en ese momento a que se arrodillen. Y yo nunca me había arrodillado, bro. Nunca había orado de esa manera y dije, solo Dios me puede sanar, digo, solo Dios puede Amen. sacarme de esta situación. Y me arrodillé, bro, y de repente que me arrodillé, vino algo en mí y empecé a llorar Incontrolablemente. incontrolablemente, bro. Y no sabía por qué lloraba. Espíritu Y Santo. nomás yo le pedí a Dios que me sacara de esta situación. Y creo que en ese momento fue cuando vino el Espíritu Santo a mi vida para convencerme de mi pecado y de mi Amén. error. Amén. Sí, y ya tenía un perro, era pues como mi hijo, y salía yo en las mañanas bien temprano
a caminar con Él. Y tal vez no había muchas personas en la calle. Y fue un momento cuando iba despertando, orar. Y iba pidiéndole a Dios que me sacara, que me sacara. Pero no miraba muchos resultados. Y fue ahí cuando recordé esto que mi papá me decía y lo que miraba en los testimonios, que mucha gente hacía promesas con Dios. Y vine y hice una promesa con Dios y le dije, si tú me sacas de aquí, yo me voy a congregar a una iglesia. Porque muchas personas me invitaban porque sabían cómo estaba mi vida y yo era... Como no, no No quiero eso quería, en sí. este momento. No quería, pensaba que no era el momento. Y decía, cuando esté más viejo, decía yo. Y ahí pues hice una promesa y de repente Dios fue supliendo, bro, así las necesidades. Y cuando me miré, bro, estaba libre de deudas, aún tenía vicios, pero me había librado de las deudas, que era algo que me agobiaba. Y en ese momento no me acordé, pues, de... De que Dios, ahí hiciste una promesa con Sí, Dios. le di gracias a Dios, reconocí que venía de Él, pero la promesa, dije, Dios, pues, más tarde la cumplo, dije. Ya, hay algo que me sonó ahorita que me dijo a Jeffrey, como quiero, como ahorita Dios no, como lo quiero hacer hasta cuando ya esté más grande, ¿no? Sí. Como, y a lo mejor la juventud piensa eso, que, oh no, la iglesia es para los mayores, no es para nosotros los jóvenes, pero yo quiero traer claridad a eso. La iglesia no solamente es un lugar donde te congregas, sino es Cristo. Entonces, no importa la edad que tienes, seas pequeño, seas bebé, seas más grande, joven, seas adulto, no importa qué edad tengas, salvación todavía la necesitamos. Una, dos, Cristo no está muerto, Él está vivo. Entonces, no es una iglesia donde solo te encierras en cuatro paredes, no es una iglesia que te demanda cambiar ciertas cosas, sino que es Dios, el Dios vivo haciendo la obra en Amén. nosotros. Entonces, no hay edad para aceptarle a Cristo. Entonces, Y Jeffrey, eso, ya. eso es la palabra, Dios es vivo. Y Él, como tú impactas, puedes impactar mi vida, Él lo está impactando más. Y fue como Él impactó mi vida. Me acuerdo que pues ya Dios me había suplido esa área y yo seguía un poco descarriado, quería cambiar a mi forma de ser, porque mi mamá, pues ya mi relación estaba destruida y yo quería cambiar, pero no podía, bro. A veces recaía. Y me acuerdo que una vez llegué en la madrugada y mi mamá me estaba esperando y yo para que ella me dejara dormir, bro, le dije, mañana voy a ir a la iglesia con vos, le dije. Ella estaba asistiendo a una iglesia. Y pues me fui a trabajar en la mañana, cuando llegué ella me estaba esperando. Y me dijo, hey, vamos a ir. Y yo dentro de mí, ¿para qué le dije? Dije. Pero miré su rostro lleno de felicidad y no sé, Te conmovió. me conmovió y voy a ir y fui. Pues fue un servicio, conocí a la pastora Aida, ella ha sido de mucha ayuda para mi vida desde que la conocí. Y pues ese día fue un servicio normal, nomás pues no sentí nada extraordinario, pero ella me dijo, hijo, ¿cómo estás? Quiero contarte algo, me dijo. Puedes venir mañana, me dijo. Quiero hablar contigo de algo muy importante. Y yo me dijo, ¿qué va a hablar importante conmigo si no me conoce? Dije yo. Pero ella me dijo, te voy a contar algo. Y yo, siempre la curiosidad, ¿qué me va a decir? Y me acuerdo que me fui después de mi trabajo y fui. Y ella me empezó a preguntar, ¿cómo estás? Bien. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Dios te está llamando, me dijo. Y él me ha dicho que tú le prometiste algo, me dijo. Wow. Entonces cuando ella me dijo eso, porque nadie le había contado eso. Yeah. Y era algo que yo ya sabía, que yo estaba en deuda con Dios. Y ella me dice, tú le prometiste algo, me dice, y creo que es el tiempo porque Dios te ha librado de muchas cosas. Y pues aquí no lo comenté, pero Dios a mí me libró, bro, de que me hicieran daño, me libró de caer preso, porque muchas veces donde andaba cargando este tipo de cosas, me paró la policía, me retuvieron y siempre me dejaban ir. Entonces, Dios, cuando ella me dijo, Dios te ha librado de la muerte, te ha librado de estar en la cárcel, te ha librado de todas estas cosas, me impactó. Dije, este es Dios. ¿Quién más me puede decir esto? Si solo Él lo sabe. Solo Él lo sabe, amén. Sí, entonces es como nos damos cuenta que Dios es vivo, pues. Es alguien que sus ojos están puestos sobre tu vida y Él, pues, siento que Él me marcó desde pequeño.
Y en ese momento no lo entendí, pues empecé a ir a la iglesia y fue cuando mi vida empezó a cambiar. Dios me dio muchas promesas en mi vida. Me acuerdo que una de las promesas, yo tenía poco de haber llegado a la iglesia y uno de mis anhelos siempre fue salir de mi país, a donde fuera. Y es como Dios te conoce, y la pastora me dijo una vez en medio del servicio, estaba dando la palabra y de repente me señaló y me dijo, Dios te va a sacar de aquí, me dijo. Y esto me impacta porque ahora yo veo cómo está mi vida y cómo las promesas de Dios te alcanzan. Y me dijo, Dios te va a sacar a otro país y vas a trabajar con jóvenes, me dijo. Vas a impactar la vida de ellos. Y ahora pues yo puedo ver cómo las promesas de Dios se van cumpliendo en mi vida. Y fue como empecé, todas estas promesas como se iban cumpliendo, me iban acercando más a Dios. Me han ido acercando más a Dios porque he visto cómo Él Ha es fiel. respondido. Amén. Cómo Él es fiel y cómo Él, siento que Él te enamora. Te va Amén. enamorando cada día más. Eso creo que es lo especial de Dios. Eso así Que Dios no es un Dios que demanda, sino Dios es un Dios caballeroso. Él te enamora, Él hace lo que necesita hacer, y a lo mejor en tu juventud tuviste que topar a fondo para que para que tú cuando crecieras un poco más, aún siendo joven, tu vida fuera impactada de una manera para no volver atrás y Sí, no ver atrás. exacto. Y las promesas son fieles, como decías. Me recuerda la palabra creo que está en segunda de Pedro 3, por ahí está donde dice que Dios no tarda en su promesa, Así es, sino que amén. él es paciente en la promesa. Entonces, Jeffrey, llegaste ya a este país, estás aquí con nosotros en la iglesia y ¿qué fue el momento? Yo quiero preguntar tu experiencia con el Espíritu Santo, porque sabemos que allá te impactó en la manera que, ¿cómo sabe esta señora o esta Sí, pastora amén. de mi vida? Sí. You know, bendecimos a las personas de Dios, hermano Efraín, Sí. que están dispuestos a ir y decir lo que Dios Soltar manda. la palabra. Exacto, entonces... Sí. Allá comenzaste a ir y Dios te trae a este país como promesa Así es. cumplida. Ahora, ¿cómo el Espíritu Santo te impacta? Impacto. Así es. Pues llegué a esta iglesia y recuerdo que en ese tiempo sí estaba conociendo de la palabra, pero no tenía conocimiento del Espíritu Santo. Nunca yo pensaba en esos momentos que el Espíritu Santo nomás era un mover, que era como un viento que se sentía en la iglesia, que nomás estaba en la iglesia. Yo no sabía que el Espíritu Santo podía tener una relación conmigo, yo una relación con Él, o conocerlo más, pues. Nomás pensaba que era algo. Y uno de los momentos donde yo sentí verdaderamente el Espíritu Santo fue una vez que fui a la iglesia de Pleasant Hill, que los jóvenes estaban en un retiro y estaba el pastor Adams. Ahora en Salinas, ya. Y Amen. yo ya estaba llegando a la iglesia, pero nomás iba por mi promesa, bro. Porque yo tenía una promesa con Dios, pero no me miraba más allá con Dios. Nomás yo estaba por mi promesa que dije, Quiero que se cumpla. voy a congregarme en una iglesia, fue lo que le prometí a Dios y yo estaba cumpliendo en esa área y nomás lo hacía por eso. Pero ese día, el brother Adams, el pastor Adams, se acercó a mí y me dijo, tienes que afirmar tus pasos, me dijo él. Dios tiene cosas grandes para ti, pero no las has arrebatado porque tú no has afirmado tus pasos. Wow. No es como una confirmación de afirmarme, decir, Yeah. voy De a estar en la roca. entregar mi vida a Dios. Y me acuerdo que él, bro, cuando él me dijo eso, puso su mano sobre mi abdomen, bro, y sentí un calor bien diferente. Nunca en mi vida había sentido como un fuego que me quemaba. Que quema. Me estaba quemando el abdomen, bro, y algo me tiró al suelo y Es el estaba de poder de rodillas. Dios. Y de repente empecé a llorar, pero si la primera vez cuando oré, lloré, brother, esta vez Era yo, más diferente. yo ya me quería parar de llorar, bro, porque ya tenía rato y Y no hasta mi podías. respiración y no podía. Yeah. Y entonces, ¿qué es Observa el esto? poder Digo de yo, Dios. ¿qué es esto? Y después, pues, yo no sabía que era el Espíritu Santo, brother. Pero fue una de las experiencias que tuve. Y ya antes de ir al retiro a Mendocino, estaba hablando con un hermano de la iglesia y me preguntó cómo estaba mi vida. Yo le dije, pues hermano, la verdad,
estoy viniendo a la iglesia nomás por venir, le digo. No sé qué va a hacer. En ese momento hasta yo estaba pensando en irme, bro. Irme de la iglesia porque decía, yo pensaba que, decía, no, esta iglesia no es para mí, decía yo. Sí, pero Dios, Él vino y me dio una palabra y me dijo, muchas personas me dijo, nunca se centran en el Espíritu Santo, me dice. Wow. Nunca tienen una relación con el Espíritu Santo. Y lo mismo, pues, siempre a mí despierta algo y digo, ¿Qué es el eso? Espíritu Santo, digo yo, porque nunca me he enfocado en Él, dije. Ah. Y empecé a buscar. buscarlo, empecé a querer conocerlo. Y fue cuando fuimos me dijo, te va a ayudar al retiro, me dijo él. Wow. Porque va a ser Praise God. un encuentro con el Espíritu Santo. Y desde ese momento fui y cambió mi vida totalmente. Amen. Porque me recuerdo la palabra que dio el profeta Mateo, que fue el servicio. Dijo, tú vas a encontrar tu llamado cuando empieces a servir. Amen. 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 Yo recuerdo eso. Sí, entonces eso impactó mi vida, brother, y dije, la palabra que me dio el brother Adams, afirma tus pasos. La palabra que dice profeta, servir. Entonces dije, tengo que dar un paso adelante. Ah, Amen. Y ahí fue como, Cuando empezó. ya mi vida, dije, pues aquí está mi vida, Dios, aquí está mi vida, úsame como tú quieras. Y pues desde ese momento mi vida ha cambiado más. Ya estaba en Dios. ahí miramos que ya te empezamos a dar oportunidad a predicar Sí. con los jóvenes y varias veces con los jóvenes y hasta con los adultos has Así ya es. predicado una vez, ¿verdad? Y todo esto, Dios bro, ha obrado. es obra del Espíritu Santo. Amen. Porque yo una vez me ponía a meditar y decía, ¿por qué me están escogiendo a mí? Decía yo. Y entonces me di cuenta y me decía, no es por ti, no es por nadie más, es por la obra del La obra de Espíritu Dios. Santo. Y eso es algo interesante. Yo siempre puedo sentir, hermana, cuando el Espíritu Santo me pone, agarra a este joven y empieza a pulirlo, empieza a inspirarlo, empieza... Y eso es lo que me pasó contigo, cuando yo empecé, desde que llegaste, Sí. ¿verdad? Te empecé a agarrar y vente, ¿verdad? Y hasta te di trabajo y ahí te Es traía, bien ¿verdad? tremendo. Y Sí. ayer estaba hablando con un brother que estamos llevando a la célula y le preguntaba, hey, ¿cómo está Efraín contigo? ¿Qué te he dicho? Oh, no, nomás estábamos platicando. Y le dije, el brother me ha ayudado mucho, le dije. Desde que lo conocí, fue la primera persona que se acercó a mí, me dio trabajo. Y pues yo la verdad siento que en ese momento sí estaba conociendo de Dios, no conocía mucho, pero ahora pues Dios pone las personas correctas. Y le decía a él la otra vez, como hay muchas personas que pueden ser como tu guía. Sí. Y tú debes tomar esas personas como guías cuando tú estás joven. Yo puedo tal vez decir, pues yo ya estoy adulto o ya voy buscando el camino de adulto, Dios me va a hablar, pero siempre pienso que como joven tú debes tomar una referencia. Amen. Sí. Y me acuerdo que una palabra que escuché yo de un predicador que decía, no, si tú quieres crecer, relaciónate con personas que están creciendo en Amen. Dios. Ya, con Y- las uvas en vez de las pasas. Sí, sí. Así me llegó esa palabra y entonces empecé así a refugiarme en el brother Efraín, en mi pastora de Nicaragua, pues ahí han sido ciertas cosas como Dios ha ido tratando en mi vida, pero el Espíritu Santo ha empezado una obra grande en mi vida, lo creo, y también en muchos jóvenes de esta Amen. iglesia. Amén. Y yo, algo que para recalcar también es que el diablo levanta, demonios para que te influencien al mal. Sí, exacto. Sin embargo, Dios, el Todopoderoso, levanta personas, Levanta Amén. ángeles. levanta el ejército del cielo para traer al que Él ama. Así es. Porque no es cuando queremos nosotros, sino cuando Él tiene el tiempo. Amén, Porque el tiempo amén. de Dios es perfecto. Entonces, dices tú, me rodeé de personas como hermano Efraín, ¿no? Hermano Efraín anda ahí siempre dándole, metiéndole, y creo que es inspiración para todos los jóvenes. Así es. Y es algo importante de tomar esa inspiración, obviamente en la palabra, pero ahora lo vemos en carne, como vemos testimonios caminando. Entonces, eso es algo grandioso que vemos en lo que es el reino de Dios. Y algo que yo quería compartir es cómo para todas las personas que nos escuchan o miran este video, el diablo, así como la vida de hermano Jeffrey
a que la quiso destruir, la quiso derribar con drogas, con alcohol, con muchas cosas que hay en el mundo, ¿verdad? Y así la mía misma. Yo no he compartido todo mi testimonio, hermana. Un día lo voy a Un día lo vamos a compartir. Pero lo que quiero decir es que el diablo quiere distorsionar tu identidad, tu vida propia, destruirla. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un propósito grande. No sé dónde te encuentras en este momento. Quizás estás en depresión, quizás estás en droga, quizás estás en el alcoholismo, quizás estás en divorcio. No importa dónde estés, pero si tú le crees a Dios, Dios puede obrar contigo, porque así como obró conmigo y obró con muchos hermanos, Dios es poderoso si tú le crees. Amén. Así es que acércate a Dios. Amén, amén. Cristo te ama. Y cómo, amén, eso es muy importante, hermano, gracias por recalcarlo, pero ¿cómo dices entonces tú algo que tú has arrebatado en la oración? Porque estabas hablando de que la oración te llamó, ¿no? Como, Sí. como no sabías cómo orar, pero como que Dios en lo solo te comenzó a llamar en la oración. Y es algo esencial en cuanto al Espíritu, en cuanto a Dios. Entonces, ¿qué dirías tú que ha sido algo sobrenatural que tú has podido experimentar y has Sobrenatural. arrebatado? Porque la palabra dice, lo que atases en la tierra, lo atarás en el cielo y se hará. Así que, ¿qué ha sido algo? Pues Dios me ha dado muchas experiencias grandes, pero una de las más grandes, un milagro que yo le he arrebatado a Dios y para mi familia fue, mi tío una vez recibió una puñalada cerca de su pulmón y me acuerdo que en ese momento estaba en el hospital, me tocaba cuidarlo y él le tenía mucho miedo porque al siguiente día le iban a meter al quirófano para intervenirlo porque había tocado una parte de su pulmón, la puñalada. Y él me decía, tengo miedo, me decía él. Wow. Y entonces me quedé así estando y le dije, yo creía que Jesús podía hacer un milagro. Y le dije, Jesús puede hacer un milagro, le digo. Y le digo, ¿vos crees que Jesús puede hacer un milagro? Sí, me dijo él. Entonces yo voy a orar, pero primero le digo, quiero que aceptes a Jesús en tu corazón. le Qué dije. importante eso. Eso es Y importante. hicimos la oración de aceptación. Y después oré por él, bro. Oré por él. Puse mi mano y al siguiente día, bro, cuando lo iban a llevar, lo estaban llevando al quirófano, el doctor dijo que quería hacer una revisión antes. Y cuando fueron, no tenía nada, bro. Wow. En Bendito los Dios. exámenes, no tenía nada y él se quedó sorprendido. Y yo ya me había ido y me llama. No tengo nada, me dice. Me mandaron para la casa. Después que él tenía que entrar ese día al quirófano, no Ya no tenía más. nada. Porque Jesús lo hizo. Jesús hizo un milagro en su vida y ese es unos días esto se lo estaba recordando y pues yo le doy gracias a Dios por las cosas grandes que ha hecho y que está haciendo en mi Me familia. recuerda la palabra que te daba profeta Mateo cuando decía que Dios te iba a usar en sanidades. Sí, es que pues siempre Dios confirma las palabras. Así es. Y Dios estaba confirmando una palabra por medio del profeta Mateo y a veces tú ya conoces que tú tienes cosas, pero tienes miedo. Y una de las palabras que me dio Mateo que me impactó mucho cuando me dijo eso es, no tengas miedo. No tengas Amén. miedo porque muchos jóvenes, muchas personas, Dios ha depositado algo en sus vidas, pero a veces tienen inseguridades y miedos y eso es lo que no los deja desarrollar esa área. Ese potencial. Amén, Jeffrey. Yo creo que ha sido de bendición Amén. este testimonio. Y seguirá, continuará, porque estás joven todavía, muy Amén, joven. amén. Entonces, Hay más partes que todavía sacarlo. hay una parte, te traeremos en otro episodio más allá para que nos cuentes un poquito más de cómo Dios está obrando, porque nos contaste un poquito, ¿no? Y nos contaste tu testimonio antes. Sí. Pero es más grande lo que Dios hace en nosotros que el enemigo trató de robar. Amén. Entonces, vemos que ese momento te preparó para este momento. Así es. Y si tú sigues siendo obediente, siento decirte eso, si tú sigues siendo obediente, es mejor la obediencia que el sacrificio. Amén, amén. Como comenzamos este programa. Entonces, no importa en qué momento te encuentres, aunque decisiones te encuentres, pero si tú eres obediente a la voz del Espíritu Santo, Así es. seguirás siendo bendecido. Amén, amén. Entonces, Aleluya. esperamos que este programa sea de bendición para los que están escuchando. Hay muchas cosas que yo escuché también de tu testimonio, Jeffrey, y veo el potencial que Dios Amén. ha puesto desde antes de la creación. Así Y por es. eso el enemigo quiso venir a robar ese propósito, pero no lo logró. Dios Amén, es victorioso. gracias a Dios. Amén. Poderoso. Así
Así que sintonicen, suscríbanse, denle like, compártalo con alguien que va a ser de bendición este podcast. La presencia del Señor está aquí, su Espíritu está aquí y está listo para transformar vidas. Amén. Dios les bendiga.